Pues seguimos la serie, empezamos la semana pasada una serie donde las familias saludables proveen crecimiento. ¿Cuántos, como mencionó mi esposa, entendimos la semana pasada la importancia de que Dios quiere familias saludables? Ese es el propósito de Dios en un principio. La creación ha sido que seamos familias saludables con el propósito de nosotros poder influenciar a aquellas familias que ni tan siquiera conocen a Dios. Y estuvimos hablando acerca de las familias saludables, es aquella que provee amor. Y estuvimos hablando acerca mucho del amor, pero ¿qué es lo que hace el amor? Para ser compasivos, para tener amor tenemos que ser compasivos. Fue uno de los puntos que tocamos. También la familia cuando tiene amor protege, y no solamente protege, sino que cuida. Y eso es prácticamente lo que estuvimos hablando la semana pasada. ¿Cuántos de ustedes lo han puesto en práctica? Pero de todas maneras, si usted quiere aprender un poco más acerca del amor, está 1 Corintios capítulo 13, donde habla exactamente del amor. El amor de Dios, creo que tocamos bastante el tema, que todo lo puede, todo lo soporta, es el amor incondicional a través de Dios. No es el amor que nosotros prácticamente pretendemos dar o que el mundo de cierta manera te vende. No, es el amor de Dios, un amor que es incondicional. Lo haces porque amas a Dios y todo lo hacemos por Él, no por nadie, sino a través de Él. Y vamos a estar hablando acerca de que provee crecimiento y es necesario que comprendamos que el crecimiento familiar es un deber sagrado que tenemos. Desacelera porque creo que vas muy rápido. Voy muy rápido. Yes. Creo que tomé mucho café esta mañana. Una familia saludable provee crecimiento. Amén. Ya no solamente una familia saludable provee amor, sino que una familia saludable también provee crecimiento. Así es. Y quiero que abran su Biblia en Deuteronomios capítulo 6, verso del 6 al 7. Si usted no tiene una Biblia, por favor levante su mano. Un mujer con mucho gusto le va a dar una Biblia. Si no, lo pueden mirar en el screen. ¿Todavía sigo muy rápido? Ok, bueno. Me voy a poner en el modo slow. Ok. Dice la palabra de Dios. Come on. Está hecho el graciosito, ¿no? El pastor. Déjeme ponerme los espejuelos. Se da cuenta. Mientras él se pone los espejuelos, yo le voy diciendo que el crecimiento familiar es un deber sagrado de cada familia. Necesitamos crecer como familia. Y como padres, como jefes de hogar, como cabezas de familia, necesitamos. Es nuestra obligación proveer, ayudar a proveer crecimiento, ayudar a que nuestra familia crezca. Y dice la palabra de Dios, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Fíjese lo que dice la Escritura. O sea, la Biblia está llena de porciones que nos dicen y nos empoderan, nos encomiendan. Y nos dice, ustedes tienen que proveer crecimiento. Mire lo que dice aquí Deuteronomios. Te mando hoy. Mira que hoy te mando a que, dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y tienes que repetirlas a la segunda generación, a la siguiente generación. Es necesario que nosotros proveamos crecimiento a toda nuestra familia. Sí, y fíjense que aquí hay algo tan importante porque el crecimiento viene también con la humildad. Tenemos que ser humildes ante Dios y reconocer que Él es el que da el crecimiento y la sabiduría. ¿Qué quiere decir con esto? No importa la edad que usted tenga, no importa el título que usted tenga, no importa lo que usted haya hecho en la vida, usted tiene que tener siempre, escuchen esto, siempre un corazón dispuesto a aprender lo que el Señor te tiene
todos los días. Porque allí es donde cometemos el error. Cometemos el error en donde, no, si ya yo estoy capacitado, no, si ya yo leí la Biblia, no, si ya yo me lo sé todo. Eso se llama orgullo, hermanos. Dios nos habla todos los días. Y como menciona el versículo, y es algo que tenemos que prestar atención porque todo tiene que ver en nuestro corazón. Porque la palabra de Dios es escrita en nuestro corazón. Ya depende de nosotros activar esa palabra por fe. Escuchen esto. Por fe no solamente es creer que Dios existe, sino por fe es tomar la palabra que ha sido sembrada en nuestros corazones y llevarla en práctica. La acción es la fe. Y eso es lo que necesitamos, porque Él dice, estas palabras que yo te mando hoy es un mandato, por lo tanto es una responsabilidad de parte de nosotros el crecimiento. El crecimiento que debemos de tener debe de ser íntegro. Cuando hablamos de integridad nos estamos refiriendo a que tiene que haber un crecimiento físico, tiene que haber un crecimiento espiritual y tiene que haber un crecimiento emocional. Porque no podemos desprender las tres cosas. Somos trino y nos hemos olvidado de eso. Somos trino, somos cuerpo, somos alma y somos espíritu. Entonces no podemos separarlas. El crecimiento que debemos de tener es íntegro. Tenemos que crecer en esas tres áreas. Entonces la pregunta del $1,000,000 es ¿cómo lo hacemos? Y ahí es donde queremos que vaya a Lucas capítulo 2, versículo 52. Así, el punto número 1 que tenemos. Vale, Lucas primero. Ok, sorry. Lucas capítulo 2, verso 52 dice la palabra que Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Fíjese lo interesante de este pasaje, que la Escritura no nos da referencias exactas de la niñez del Señor, de la niñez del Maestro, de la niñez de Jesús. Pero nos dice en Lucas capítulo 2, verso 52, que Él crecía en estatura, crecía en sabiduría y crecía en gracia. Quiere decir que Él crecía en esas tres áreas de su vida. Necesitamos entender que este es un ejemplo que nos sirve para el poder proveer crecimiento a nuestras familias. Y por esta razón, hoy queremos darte 3 consejos que te van a ayudar a proveer ese crecimiento a tu familia. Y el consejo número 1 es: la familia provee crecimiento en estatura. Como vimos, Lucas capítulo 2, verso 52 dice que el Señor Jesús crecía en estatura. Está hablando del físico. Hermanos, nosotros como cristianos, ¿cuántos tienen aquí nacieron en el Evangelio? A ver, alza la mano. ¿Ok? Unos cuantos nacieron en el Evangelio. ¿Cuántos dicen, yo me convertí en el camino cuando era jovencito? ¿Cuántos se convirtieron cuando eran jovencitos? Yo digo que jovencito porque estaba joven todavía cuando me convertí. Fíjese, ¿por qué pregunto esto? Porque tristemente he visto que nosotros los cristianos hemos separado la parte física de lo espiritual. Y siempre hemos puesto la parte espiritual por encima de lo físico. Y le voy a decir una cosa, me atrevo a decirlo parado desde este púlpito, porque es algo que el Señor ha lidiado conmigo. Todo es importante tienen igual importancia tanto lo físico como lo espiritual. Porque la palabra de Dios es clara y dice que tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Necesitamos cuidar el cuerpo de todo lo que hay. No solamente del adulterio, de la fornicación, de la avaricia. No, tenemos que también cuidarlo de lo que metemos en nuestra boca. Y de lo que vemos. Y de lo que vemos. Porque es importante.
es importante y tenemos que entender que de cierta manera, como dice la Escritura, y podemos leer en Primera de Corintios capítulo 16 del verso 19 al 20, en Primera de Corintios 16 del 19 al 20, nos dice así la Escritura: no se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios. Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Escuchen, aquí está claro. Dice, ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque Dios los compró a un alto precio. Por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Cuando hablamos de crecimiento, hemos entendido, parece que tenemos que crecer para los lados. Y no es crecer para los lados ni para el frente. No. A no ser que pues las mujeres estén embarazadas, tenemos 2 en la iglesia, que no las veo hoy, pero deben de estar, no sé, algo les ha de haber pasado. Pero de eso no se trata. Cuando estamos hablando de crecimiento en estatura, estamos hablando de qué es lo que estás comiendo. Hermanos, a veces le damos a nuestros hijos a veces comida chatarra. Y la comida chatarra daña los cuerpos, hermanos. Hoy en día hay un alto índice en niños que tienen glucosa, ¿cómo se llama? Diabetes. Eso no se veía en nuestra época. Vemos un alto índice de niños enfermos con diabetes, con presión, con grasas, triglicéridos, con el colesterol. ¿Por qué? Porque no cuidamos lo que les está entrando por la boca. Y dice la palabra que el Señor Jesús crecía en estatura. Él estaba en un hogar. Hermano, a veces pensamos, es que Él era Dios. Hermano, Él se hizo hombre. Él dice en la Escritura que se despojó de su naturaleza y se hizo hombre y vivió en un hogar con un papá y con una mamá y con hermanos, en donde sus padres estaban preocupados porque Él creciera físicamente bien. Necesitamos como jefes de hogares cuidar lo que nuestros hijos, lo que nosotros mismos estamos comiendo. Porque como leyó el pastor, este templo no nos pertenece. Y por si no lo sabía, cuando seamos llamados a cuentas, el Señor va a pedir cuenta de qué hicimos con el templo del Espíritu Santo. Bueno, y no tan solo eso, el cuerpo nos pasa factura. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí? Nos pasa factura. Ahorita tal vez estemos muy jóvenes, súper jóvenes. Exageradamente jóvenes. Pero aunque usted no lo crea, si usted abusa de este hermoso cuerpo, ese hermoso cuerpo le pasa la factura unos años más adelante. Después, ay, no puedo caminar, ay, mi cadera, ay, no veo. No acá, no por allá. ¿Por qué? Porque abusamos y no lo cuidamos. ¿Cuántos hacen ejercicio? Pero en serio, ¿cuántos hacen ejercicio? ¿Esa es la mano? No el del codo, ¿ok? No. ¿Usted sabía que hacer ejercicio es saludable para usted? Activa muchas cosas en su vida, en su cuerpo. A veces pensamos que hacemos mucho ejercicio por lo que trabajamos. No estoy hablando de ese ejercicio físico, estoy hablando de ejercicio, salir a caminar. Ojo, con esto no estoy diciendo que tiene que inscribirse en un gimnasio, no, usted puede salir a caminar en su vecindario. Hermanos, necesitamos cuidar el templo del Espíritu Santo. Y también no solamente de la manera que comemos, sino lo que vemos, hermano, muy importante. Así es. Lo que entra por los ojos. Inconscientemente eso va aquí. Cerebro. Y saben que prácticamente el sistema que está allá afuera está diseñado hoy en día, está diseñado prácticamente para tenernos tontos, gordos y enfermos. Porque el sistema está diseñado para completamente destruirnos. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que tener mucho cuidado, qué es lo que vemos y qué es lo que estamos comiendo. Porque fíjense, hay algo que nosotros no hacemos y es que no nos cuidamos. ¿Cuántos de aquí van para viejo?
¿O estamos ya allí? Miren, eso, Estamos de camino. usted quiera, le guste o no le guste, usted va a llegar. Y bendito sea Dios que pueda llegar. Muchos de nosotros ni tan siquiera van a poder llegar. Solo Dios sabe. Mi pregunta es, ¿usted se está preparando para esa llegada? ¿Verdad que no? Lo que menos hacemos es invertir en nosotros mismos. Y entonces cuando llegamos allá, ahí son los ay, ay, ay. Si yo hubiera, esa canción quedó en el olvido. Entonces, si ya usted sabe que va hacia ese lugar, lo menos que podemos hacer es cuidarnos y estar preparados. Porque ¿saben qué? Nosotros somos instrumentos para Dios. ¿Usted sabe qué es un instrumento? Mire, yo he aprendido muchísimo acerca de los instrumentos últimamente. Mi esposa está de testigo. Me voy a sentar. Y voy a hablar, esto es rápido, voy a hablar acerca de la construcción, ¿ok? Pero el instrumento, nosotros somos instrumentos y esto se puede aplicar en todas las áreas. Voy a hablar específicamente en la construcción. Si usted tiene los instrumentos adecuados, se le hace más fácil el trabajo. ¿Sí o no? ¿Quiénes saben eso? Oye, yo he pasado trabajo por no invertir. Escuchen eso. Muchas veces nosotros no invertimos porque pensamos que es un gasto, pero al contrario, el gasto es más en no invertir porque pasas más tiempo y pasas más trabajo en poder hacer algo que lo pueda hacer el instrumento sin ningún problema. ¿Cuántos de los que no hemos pasado por ahí? Yo he pasado por ahí. Y cuando yo cambio y hago una inversión que duele, usted ve el fruto enseguida. ¡Wow! ¿Y por qué desperdicié tanto tiempo? Esto lo hice en 1 hora. Con los otros instrumentos, con los más baratos sin instrumentos, me demoro 3 días, 4 días haciéndolo. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros aprendamos. Él tiene todas las herramientas listas. Él nos creó todas las herramientas para que nosotros podamos usarlas, pero no queremos usar esas herramientas. Y a veces no las usamos porque creemos que no tienen tanta importancia. Y entonces le damos menospreciamos, decimos, no es espiritual. Y entonces, por eso hablé al principio, por eso hablé al principio de que hemos puesto la espiritualidad acá arriba y la parte física acá abajo, cuando van iguales. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted y yo cuidamos el templo del Espíritu Santo, cuando usted y yo nos preocupamos por este cuerpo, ¿sabe lo que estamos haciendo? Estamos honrando a Dios. Y eso es espiritual. Cuando usted y yo cuidamos esta carne, le estamos diciendo, Señor, yo honro lo que tú me has dado. Le estoy diciendo, Señor, yo quiero someterme a ti, a tu poderío, a tu voluntad, porque tú quieres que yo me alimente correctamente, porque de pronto tú tienes planes para mi vida y Él tiene planes para la tuya, pero porque no te cuidas físicamente no lo puedes hacer. Hello, iglesia. Y están las limitaciones que nosotros ponemos. Así es. Los sabáticos. ¿Quién hace sabático aquí? Usted no sabe qué es el sabático, es un descanso. ¿Usted sabía que eso es necesario para nosotros? ¿Cuántos lo hacen? Y entonces, ¿sabe qué? El problema no es para todos los días. Necesitamos descansar un día a la semana. La palabra de Dios lo dice. Bueno, de cierta manera sí, todos los días. Es recomendable, y esto es estudiado, que necesitamos dormir de 7 a 8 horas. Si usted no duerme de 7 a 8 horas, su cuerpo no se recupera. Fíjense que eso es una de las cosas que yo aprendí a lo duro. Nosotros nos íbamos a hacer comerciales a otros estados, a trabajar en la construcción. Y pensábamos por un momento que llegábamos allí y te daban días de trabajo. Y nosotros decíamos, no, vamos a trabajar 16 horas todos los días. Y ahí le damos 14 horas el primer día. ¿Usted cree que en el segundo día usted va a rendir lo mismo que cuando llegó? Y fíjense que un constructor ahí nos habló y nos dijo, ¿y ustedes no duermen? ¿Ustedes no descansan? No, es que tenemos que terminar el trabajo. No, ustedes no van a rendir. Ustedes no van a rendir. Y efectivamente, al otro día no podíamos ni levantar una cerámica. Y al tercer día, no, lo que queríamos era morirnos. Y es la verdad, si no descansamos, si el cuerpo que Dios creó
para exactamente no descansa lo suficiente, créame que usted no va a rendir, no va a rendir en el trabajo. Y muchas veces pensamos que no es así. Y es verdad, necesitamos descansar. Pero fíjese, es el primer consejo. Usted tiene que ayudar, crear un plan de acción para mirar, chequee, miren su refrigeradora, miren su alacena, ¿qué es lo que yo les doy de comer a mis hijos? ¿Qué es lo que estamos comiendo? ¿Estamos comiendo comida chatarra o estamos invirtiendo verdaderamente en comida que sea saludable, que ayuda y que nutra el cuerpo de toda mi familia? Porque sabe que eso te va a ayudar, eso no solamente te provee crecimiento en tu físico, sino que te va a ayudar en los siguientes consejos que te vamos a dar hoy. Porque eso lleva al segundo consejo. Y fíjate, una familia saludable no solamente ayuda al crecimiento, crece en estatura, sino que una familia saludable crece en sabiduría. Volvamos de nuevo a Lucas capítulo 2. Dice que el Señor Jesús crecía en sabiduría. Necesitamos, hermanos, necesitamos crecer en sabiduría. La Biblia nos deja muchos ejemplos de que necesitamos ejercitar esto que está aquí. El Señor nos ha dado aquí. ¿Cuántos hay inteligentes en este lugar? Bueno, yo pregunto para ver si todos se sienten inteligentes. Porque el Señor nos ha dado inteligencia a todos. Pero fíjate, esta sabiduría se divide en dos clasificaciones. La primera es el crecimiento intelectual. Necesitamos ayudar a nuestra familia a que desarrolle su inteligencia y amplíe su conocimiento. Hermanos, ¿y cómo hago eso? Apague la televisión. Apague ¿cómo se llama? Las redes sociales. Los videojuegos. Apague los videojuegos. ¿Cuándo fue la última vez que usted se leyó un libro? A ver. Uno completo. ¿Cuándo? ¿Cuántos libros se ha leído? Estamos en el mes octavo, ¿no, verdad? Sí. Ok. ¿Cuántos libros se ha leído desde enero para hoy? Y tal vez usted no tenga el hábito de leer. Y quizá, pero ¿por qué le pregunto esto? Porque para ampliar el conocimiento, para ampliar la sabiduría, necesitamos desarrollar hábitos. Buenos hábitos. Exacto, hábitos saludables. Y uno de ellos es la lectura. De cierta manera, tal vez usted diga, no, la lectura no es mi fuerte, pero hay diferentes. Lo que estamos tratando de enviar un mensaje es de tratar de usar el tiempo para algo que aproveche y sea de bendición para ti. Bueno, porque perdemos el tiempo. Se pierde mucho el tiempo. Hermano, ¿cuántas veces no estamos sentados delante de la televisión? 2, 3, 4, 5 horas, sin ningún problema. ¿Aprendimos algo productivo? No, al contrario, esa televisión lo que te tira son puros mensajes, pero lo más negativo que hay en el mundo. Es raro que tú veas algo positivo, que te envíen un mensaje positivo en esa televisión. Si son novelas, imagínate, siempre eso es un problema. Eso es, son traumas tras traumas y los traumas habidos a ver y eso nunca se acaba. Fíjate, fíjate lo importante de la lectura. Y yo le voy a decir una cosa. Usted puede decir, es que a mí no me gusta leer. Pero sabe que mi papá, que está aquí presente, es un hombre, muchos de ustedes lo conocen. Ese señor toda su vida ha leído, desde que era un niño. A él le ha gustado siempre leer. Y es un hombre que siempre nos instruyó a todos sus hijos a que leamos. De todos, la única que lee soy yo. Pero yo no me puedo parar al lado de él porque él se lee, yo creo que en este mes octavo, él se ha leído como de enero acá, yo creo que se ha leído como unos 30 libros. O sea, este señor es increíble. Y tú lo miras, está retirado obviamente, ¿no? Yo no le estoy diciendo que tiene que leerse 30 libros. Lo que le estoy diciendo es que usa su tiempo. A pesar de su edad, él tiene 81 años, va caminando para los 82. Esto no tiene que ver con edad. Dios te ha dado inteligencia, Dios te ha dado capacidad.
Y la cuestión es tu voluntad de aprender, porque no es de que te guste, es de que saques el tiempo. Yo veo que, por ejemplo, hay gente que no le gusta, pero empieza a leer, empieza a coger un libro más que sea y propóngase leer un capítulo por día. Yo le aseguro que usted en una semana, en 2 semanas termina un libro. Y déjeme, le voy a decir una cosa, va a aprender mucho. Porque usted amplía su conocimiento. Y cuando usted amplía su conocimiento, le va a ayudar a su familia, no solamente a que ellos amplíen su conocimiento, sino que ellos tengan capacidad crítica. Hermanos, vivimos en una sociedad que no tiene capacidad crítica. Todo lo que sale en la televisión se lo creen. Todo lo que viene cualquiera a decirte, te lo crees. ¿Y sabes por qué? Porque no nos han instruido o no estamos instruyendo a la nueva generación a tener capacidad crítica. Decir, wait a minute, ¿qué es lo que me estás diciendo? Eso que me estás diciendo no tiene nada que ver con lo que a mí me enseñaron. ¿Por qué? Porque tú como familia creas códigos de ética en tu casa, de familia, moral, y le enseñas. Pero ¿cómo lo haces si no apagas la televisión o apagas los videojuegos? Porque lo primero que hacemos, que el niño necesita algo, quiere algo, lo primero que hacemos es enchufarle una tableta. ¿Por qué no le das un libro? ¿Por qué no le enseñas a leer? No, y no solo un libro, sino buenos libros. Exacto. Mire, yo aquí hago yo mi propaganda. ¿Sabe qué? Nosotros nos tomamos el tiempo para escoger los libros. Mi papá, que es una persona que lee mucho, a veces me dice, wow, me dice, estos libros que has comprado están muy buenos. Le dije, nos tomamos el tiempo para escogerlos. Porque son libros que te van a edificar. Son libros que te van a levantar. Son libros que te van a instruir. Que te van a dar un consejo sabio. Un consejo que te va a ampliar el conocimiento y que te va a ayudar a tener una actitud, un carácter crítico diferente, conforme a lo que la Escritura me dice. Pero eres tú el que lo vas a hacer. Tú tienes que decidirte a crecer en sabiduría. Yo no lo puedo hacer por ti. Y le voy a decir una cosa, yo tengo 50 años y yo todavía sigo estudiando. ¿Y sabe por qué yo tengo ese patrón? Porque tengo el mejor ejemplo en casa. Porque mi padre, con su edad que tiene, él nunca para de estudiar. Al punto de que este señor que está aquí, que es el pastor, que a él decía que a él no le gustaba leer. Él ahorita en su mesita de noche tiene algunos libros. Y hay noches que llego y encuentro y él está dándole duro a la lectura. Porque no es que no te guste, es que te decidas a leer, que te decidas a aprender, que te decidas a instruir. Por eso cuando él dijo, tiene que ver conmigo, tiene que ver con la actitud de tu corazón, no es lo que yo te voy a dar, es como tú llegaste aquí. ¿Cuál fue tu corazón? ¿Cómo estabas? ¿Estabas dispuesto a recibir? Vas a recibir. Si llegaste diciendo, ay, voy a ver qué hago, ten la plena seguridad que vas a salir como entraste. Es tu corazón que quiera crecer, que quiera buscar, que quiera crecer en la sabiduría de lo que Dios quiere que tú hagas. Amén. Y cuando hacemos esto, lo que estamos provocando es que se amplía la capacidad intelectual, se amplían los horizontes y se amplían los conocimientos de cómo hacer las cosas. Y no solamente eso, sino vamos a hablar también acerca del crecimiento espiritual, que es necesario que nosotros crezcamos espiritualmente. Y quiero que abran su Biblia en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2, lo que nos dice la Escritura. Porque no es solamente crecimiento intelectual, sino también crecimiento espiritual. Uno crece en sabiduría espiritualmente e intelectualmente. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 2 dice, desea como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación. Y ahí pueden buscar en Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18, lo que nos dice la Escritura también. Segunda de Pedro 3, 18 dice, antes bien, creced
en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y hasta el día de la eternidad. Amén y amén. Fíjese, estas dos porciones dice que tenemos que desear como niños el crecimiento espiritual. El problema es que nosotros, y lo voy a decir con mucho respeto, aquí hay muchos tenemos en el Evangelio años, que nacimos quizás en el Evangelio y creemos, como dijo el pastor al comienzo, que porque nos hemos leído la Biblia y conocemos la Escritura, ya es suficiente. Te voy a decir que no. Dios tiene algo nuevo para ti todos los días. Dios quiere enseñarnos algo nuevo todos los días. Pero ¿sabes qué tiene que suceder? Tú tienes que desearlo. Por eso Primera de Pedro capítulo 2 dice, desead como niños. El problema es que no deseamos como niños buscar su rostro. No deseamos como niños crecer. No te puedes quedar donde estás. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a Dios hablándote? ¿Cuándo fue la última vez que lloraste cantando una canción que te recordaste? Que dijiste, oh, el Señor está tocando mi corazón. ¿Cuándo fue la última vez que dijiste, sentiste la necesidad de arrodillarte ante el Padre y decir, gracias Señor por lo que estás haciendo en mi vida? ¿Cuándo? ¿O estás viviendo una simple religión? ¿O estás viviendo lo que, voy a hacer un checkmark? Ya leí, ya hice, ya llegué a la iglesia, ya diezmé, ya. No, Dios quiere más. Y eso se trata, el crecimiento espiritual. Dios tiene más para ti. Y lo peor del caso es que queremos que nuestros hijos, que la nueva generación crezca, pero no va a crecer si tú no lo haces. No puede crecer. Y una de las cosas que hicimos una comparación al principio es que hablamos cómo Jesús crecía, ¿sí o no? No solamente físicamente, sino en sabiduría. Y ahí mismo en Lucas capítulo 2, en el verso 46, es donde Jesús se pierde. Y dice la palabra de Dios, aconteció que 3 días después lo hallaron en el templo. Fíjense dónde hallaron a Jesús, en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley. Se estima que Jesús tenía aproximadamente 12 años, es un estimado, pero estaba en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que lo oían se maravillaban de su inteligencia y de su respuesta. ¿Qué está diciendo la Escritura? Que no solamente él crecía físicamente, sino a la par estaba creciendo en sabiduría. Muchos de nosotros crecemos físicamente y en edad, hermano, y nuestra sabiduría está años luz. Y eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere que estemos a la par, tanto en conocimiento como en crecimiento. Y una de las cosas que me llama la atención también es, de pronto usted dice, bueno, yo no tengo la capacidad. Déjeme decirle que usted sí tiene la capacidad. Dios nos creó con capacidad. Y si no lo tiene, es muy fácil. Santiago capítulo 1, verso 2 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Espérense que estoy leyendo algo que no. Un momento. Los espejuelos. Verso 5, para no leer tanto. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Usted no tiene sabiduría, usted quiere adquirir sabiduría. ¿Qué dice el Señor? Pídamela. Dios se la va a dar. Fíjense lo que dice, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. ¿Usted quiere sabiduría? Pídasela al Señor. Está disponible y le será dada, pero pida con fe. Así es, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos.
Y es necesario, es necesario. El libro de Daniel nos habla en el comienzo que ellos buscaban muchachos sabios. Y dice la escritura que no solamente buscaban gente sabia, sino gente que fuera enseñable, que les pudieran enseñar la nueva lengua. Y esto me llama la atención porque a veces nosotros nos hemos cerrado a que nos enseñen. Nosotros tenemos en la iglesia un discipulado llamado Operación Vida Sólida. Y que bueno, super good, así es. ¿Cuántos de ustedes han sacado el tiempo para ser parte de Operación Vida Sólida? Para aquellos que no hayan sacado aún el tiempo, es necesario que lo saquen. Porque necesitamos ser enseñables y eso nos va a ayudar a crecer espiritualmente. Nosotros no nos lo sabemos todo. Necesitamos crecer en sabiduría, en intelecto y en la parte espiritual. Y el último consejo que queremos darte el día de hoy es que la familia provee crecimiento en gracia. Dice Lucas, si volvemos a Lucas 2:52, dice que el Señor Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. La pregunta del millón es, ¿qué es gracia? Y el significado de la palabra gracia, según el diccionario bíblico, dice que esta palabra encierra varios significados relacionados con las ideas de favor, benevolencia, agradecimiento y beneficio. Viene de la palabra griega, sale de una palabra griega que es caris, que es de donde viene la palabra carismático. ¿Ok? Según el diccionario de la lengua española, la gracia es una cualidad o es un conjunto de cualidades que hacen que una persona sea agradable. O sea, que cae bien, que es agradable a los demás. Entonces dice la escritura que el Señor Jesús caía en gracia con Dios y con los hombres. Cuando tú y yo crecemos en gracia, ¿cómo crecemos en gracia? Cuando nosotros crecemos en los dos anteriores que vimos. Cuando estamos bien físicamente, estamos contentos. Porque estamos alegres, porque estamos bien, nos sentimos bien. Crecemos en conocimiento y en sabiduría, tanto intelectual como espiritual, y entonces caemos bien a la gente. Hablamos, somos cordiales, platicamos, tenemos un tema de conversación, les hablamos del Señor, hablamos de nuestra experiencia y caemos en gracia. Pero cuando habla de la gracia del Señor, está hablando del favor de Dios. Así es. Ese es un don dado única, exclusivamente por Dios. Eso no lo haces tú. Entonces, cuando dice que el Señor Jesús crecía en gracia con los demás, pero también crecía en gracia con Dios, lo que nos está diciendo es que Él, cómo creces en gracia con Dios, si eso te lo da Dios, si te lo da Dios y tú la recibes, si tú, como dijo el pastor, lo crees. Por fe, así es. Tú tienes que abrazar eso. Tú tienes que creerle a Dios. Cuando lo que acaba de leer el pastor, cuando él estaba con los doctores de la ley, él estaba refutando lo que él había aprendido de su padre. Él estaba hablando de lo que él conocía de su padre. Y entonces dice, él crecía en gracia con Dios. ¿Por qué? Porque yo me supongo que el Señor le daba más favor. Porque él le estaba creyendo a Dios. Y de cierta manera poniendo en práctica lo que había aprendido. Por eso es la importancia de la sabiduría. La sabiduría viene de aprender de Dios. De allí viene la sabiduría. De allí viene de tomar buenas decisiones, como mencionó mi esposa. ¿Cuántos de ustedes han disfrutado acerca de la gracia o del favor de Dios? ¿A ustedes les ha pasado eso? ¿A ustedes les ha sucedido que ha llegado a lugares o de pronto ha aplicado en trabajos o de pronto ha hablado con alguien y hay un favor especial y lo tratan completamente diferente? De eso se trata la gracia, eso se trata el favor de Dios. Y uno dice, wow, ¿y por qué a mí sí? Mira a las otras gente. Y de pronto usted aplicó y son 1000 aplicantes o
2,000 aplicantes y de pronto, ¿sabes qué? Tiene una atención especial para contigo. Ese es el favor y la gracia de Dios, no por quién es usted o por la capacidad que tiene. Eso es lo que necesitamos entender. Así No es es. nuestra capacidad, no es lo que nosotros podamos Ay. lograr, es el favor y la gracia de Dios por ser obedientes a Él. Y entonces, ¿saben qué hace la gracia y el favor de Dios? Abre puertas donde no hay puertas. Yo he visto esos milagros, en la familia. De hecho, esta mañana recibí un testimonio de una familia y una de las situaciones fue eso. El Señor se cerraron las puertas por un lado y ese mismo día, en el mismo momento, entró una llamada y Dios abrió las puertas por otro lado para Gloria a algo Dios. mejor. Amén. ¿Quién hace eso? Eso Dios. lo hace Dios. Y uno se queda como que, ¿y esto de dónde salió? Porque a veces nosotros lo queremos calcular o lo queremos meditar o lo queremos planificar. Y eso no se planifica porque eso es la gracia y el favor de Dios. Por eso es que de cierta manera Romanos 8:28 dice, todo lo que nos sucede, lo que nos pueda pasar, sea bueno o sea malo, no importa lo que suceda, obra para bien, exactamente, porque muchas veces no miramos más allá de lo que Dios ya tiene para nosotros. Y entonces allí nosotros complicamos o dejamos y allí nuestra fe merma. Y es decir, Señor, está pasando esta situación, yo creo en ti que tú tienes algo mejor para mí. Amén. Si se cerró esta puerta es porque tú tienes una puerta mucho mejor para mí. Tú tienes algo mejor para mí y es poner en práctica la sabiduría. Y eso viene a través de la palabra de Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que enseñar a nuestras generaciones, a nuestros hijos y a los que están allá afuera que están necesitados. Amén. Hemos dado hoy, y le voy a pedir al grupo de alabanza que pase, te hemos dado 3 consejos. Y con esto termino. Te hemos dado 3 consejos. La familia que provee crecimiento en estatura, la parte física. La familia que provee crecimiento en sabiduría. La parte intelectual y la parte espiritual, tienes que dedicar ese tiempo. Y la familia que provee crecimiento también provee crecimiento en gracia. Así es, en el favor del Señor. Pero te quiero dejar con esto. Para poder dar crecimiento en tu familia, necesitamos entender este concepto que me dejó loca cuando lo oí y que tiene mucho que ver. Es tiempo de entender el significado y la diferencia, mejor dicho, entre un basurero y tu persona. Pastora, pero ¿y eso qué cosa es? Necesitamos entender la diferencia entre un basurero y tu persona. ¿Por qué? Porque un basurero no escoge lo que le van a tirar. Tú tienes la capacidad de escoger lo que va a entrar en ti. Nosotros no somos basureros. Así es. Nosotros somos los hijos del Rey. Amén. Él nos ha dado autoridad y poder para levantarnos y crecer en estatura, en sabiduría y en gracia. Amén. Él nos ha dado ese favor. Él nos ha dado esa autoridad. Pero va a depender de ti. ¿Qué te sientes, basurero o te sientes hijo del Rey? Si te sientes hijo del Rey, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Amén. Porque es tiempo de crecer. Es tiempo de buscar a Dios. Es tiempo de rendirnos a Él. Porque para crecer necesitamos humillarnos ante el Padre. Para creer necesitamos rendirnos ante Dios. Para crecer necesitamos entregar a Él las riendas. Y Él te va a guiar. Él te va a enseñar qué es lo que hay que comer, qué ejercicios hay que hacer, cuánto hay que descansar. Él te va a enseñar qué libros hay que leer, qué es lo que vas a hacer, a qué curso, a qué taller, a qué discipulado te vas a inscribir aquí en Capilla de Esperanza. Él te va a guiar para que crezcas espiritualmente. Y Él te va a decir, yo derramo, porque yo estoy ahí contigo.
Y entonces verás la gracia y el favor a tu lado. Yo te pido que mientras tú adores al Señor, ahí donde estás, si tú nunca lo has hecho, yo te invito a que tú cierres tus ojos. Que por primera vez en tu vida digas, Señor, yo quiero eso. Yo quiero no solamente oír que canten lindo, cantan feo, lo que quieras pensar. Yo quiero que tú empieces a mirar las letras, a escuchar las letras. Y apodérate de ellas. Y dile, Señor, eso es lo que mi corazón te dice el día de hoy. Y ríndete ante el Padre. El Espíritu del Señor está en este lugar. Y está tocando cada corazón. Si has venido cansado, recibe la fuerza de lo alto. Si has venido con decepción, triste, recibe el gozo del Señor. Que esa es tu fortaleza. Si has venido enfermo físicamente, dile, Señor, yo he venido enfermo físicamente, pero creo que tú hoy me vas a sanar. Y levanta las manos al cielo y dile, Señor, hoy he venido a adorarte. Hoy he venido a bendecirte. Hoy he venido a entregarme a ti. Y deja que Él toque tu corazón.